Mis amigos, muy buenos días, muy buenos días. Yo soy Isael Rodríguez, abogado. Suscríbete a mi canal y dale like. Mis amigos, se ha pronosticado, los expertos mundiales han pronosticado que para el próximo año se espera hambruna en el mundo. Señores, sobre todo en la economía norteamericana. Imagínense que no será para los países pobres como el nuestro, que dependemos de la economía norteamericana. Mis amigos, veamos a continuación lo que dicen los expertos en la materia. Berkshire Hathaway, Warren Buffett, instó al Congreso a ampliar la ayuda de las pequeñas empresas. Destacó que por la culpa de la crisis sanitaria, les cuesta sobrevivir y necesitan financiación del gobierno. Es una guerra económica, afirmó Buffett al canal CNBC durante una entrevista telefónica sobre lo que pasa con los pequeños negocios durante la crisis sanitaria. En el mismo programa, tomó parte el director general de Goldman Sachs, David Solomon. Específicamente, Buffett pidió a los legisladores que extiendan el programa de protección de cheques de pago, un programa de préstamos empresariales de 669 mil millones de dólares en Estados Unidos, establecido para ayudar a los pequeños negocios a seguir pagando los salarios de sus trabajadores. Creo que el país se lo debe a los millones de pequeños empresarios. Solo hay que renovar los cheques y llegar al final del túnel, subrayó Buffett. Comparó la situación actual con la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas industrias fueron cerradas y todo se fue a la industria de la defensa. Bueno, hemos cerrado a muchas personas en esta recesión y otras están prosperando, y creo que el país se lo debe a los realmente millones de pequeños empresarios, opinó. La ventana para solicitar préstamos del programa se cerró a principios de este año, aunque los fondos aún no se han agotado. Sin embargo, el Congreso ha estado en un punto muerto durante meses en sus negociaciones para que el gobierno apruebe más préstamos. Sin ayuda adicional para las pequeñas empresas, el Congreso está en el proceso de frustrar los sueños de decenas de miles, según cree Buffett. Sería muy tonto no seguir adelante con esto y no permitir que esas personas vuelvan a donde podían hacer el tipo de negocio que hacían antes, añadió el multimillonario. Las pequeñas empresas, especialmente los restaurantes, están sufriendo una gran crisis, ya que las restricciones de distanciamiento social les obligan a limitar su capacidad y en muchos casos incluso cerrarse. Es así, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo que extendió los programas de préstamos de emergencia que debían expirar a fines de este año hasta el 31 de marzo para proporcionar fondos críticos a corto plazo a los mercados que aún sufren por la crisis sanitaria. Al respaldar los mercados críticos de financiamiento a corto plazo, estas instalaciones respaldan el funcionamiento del mercado y mejoran el flujo de crédito de la economía. La extensión, que también ha sido aprobada por el Departamento del Tesoro, facilitará la planificación por parte de los posibles participantes del servicio y brindará certeza de que el servicio seguirá estando disponible hasta el primer trimestre del 2021 para ayudar a la economía a recuperarse de la crisis sanitaria, dijo el director de la Fed en un comunicado. El Congreso norteamericano aprobó también 4 etapas de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Virus, CARES por sus siglas en inglés, para aproximadamente 3 billones de dólares para otorgar como préstamos y garantías a empresarios, protección para los trabajadores y ayuda a ciudadanos residentes. Pero este panorama no golpea solo a Estados Unidos. El mundo puede enfrentarse con el peor deterioro económico en 80 años debido a la crisis sanitaria, según dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Enfrentamos la mayor recesión en 8 décadas. Crece la pobreza extrema. Se acerca la amenaza de hambre, expresó Guterres. Ninguna vacuna podrá corregir el daño que ya está causando, dijo al criticar las medidas fragmentadas y caóticas de los gobiernos ante la situación del virus. La crisis sanitaria es una crisis sin parangón. Viviéndola, el mundo se enfrenta a un enemigo común. Los gobiernos, desafortunadamente, no emprendieron una respuesta conjunta a esta amenaza global.
Según Guterres, países, regiones e incluso ciudades compitieron entre sí por suministros de los artículos de primera necesidad y el acceso a los mejores trabajadores. A lo largo del mundo se han detectado más de 69,78 millones de casos de infección por el patógeno, incluidos unos 1,58 millones de decesos y unos 45,2 millones de recuperaciones, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Y es que el golpe es peor aún sobre las economías menos avanzadas, ya que la crisis sanitaria actual amenaza con sumir nuevamente en la miseria a 32 millones de personas en los países menos adelantados, según advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en un informe. El número de personas que viven en la extrema pobreza, es decir, con ingresos inferiores a $1,90 al día, podría aumentar a 32 millones en el 2020, lo que elevaría la tasa de pobreza del 32,5 al 35,7% y limitaría las posibilidades de estos países de lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, señala el informe. Actualmente, las personas que viven en la extrema pobreza representan más del 50% del total mundial. El secretario general de la Conferencia de la ONU, Mukisa Kituyi, opina que la crisis sanitaria nos ha recordado brutalmente la urgente necesidad de desarrollar capacidades productivas en los países menos desarrollados para permitirles lograr una transformación estructural, reducir la exposición a conmociones externas y aumentar la resiliencia. Se estima que en los 47 estados menos desarrollados viven hoy 1.060 millones de personas. A pesar de su enorme peso demográfico, estas naciones representan menos del 1,3% del Producto Interno Bruto mundial. El año pasado, el Producto Interno Bruto per cápita en los países se sitúa en un promedio de apenas $1.088 frente al promedio mundial de $11.371. El informe de la conferencia apunta que la crisis sanitaria empujará este año a los países más pobres a su peor desempeño económico en 3 décadas, con la caída de ingresos, pérdidas de empleos generalizadas y déficits fiscales cada vez más abultados. La crisis también revertirá años de progreso en áreas sociales como la reducción de la pobreza, la nutrición y la educación, según advierte el documento. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que el número de personas en la extrema pobreza superaría los 1.000 millones para el 2030. Los impactos severos a largo plazo podrían llevar a la pobreza extrema a 207 millones de personas más sobre las actuales proyecciones de la crisis sanitaria, lo que elevaría la cifra actual por encima de 1.000 millones para el año 2030, publicó el Programa de las Naciones Unidas. Mientras, el número de mujeres en la pobreza aumentaría en 102 millones. Esa proyección se hace con respecto a un escenario de daños elevados, en caso de que el 80% de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria persista por 10 años. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas indicó que el peor escenario se podría evitar con inversiones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que permitiría sacar a 146 millones de personas de la pobreza extrema. Una serie de inversiones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante la próxima década, enfocada en programas de protección social, bienestar, gobernanza, digitalización y en una economía verde, no solo podría impedir el aumento de la pobreza extrema, sino que de hecho superaría la trayectoria del desarrollo del mundo anterior a la crisis sanitaria, según apuntó el Programa de las Naciones Unidas. Además, esas inversiones disminuirían la brecha de pobreza de género y reducirían en 74 millones el número de mujeres pobres. De acuerdo con ese escenario, se llegaría a 44 millones en el número de personas en la extrema pobreza. Pero el panorama es aún más desolador para las poblaciones vulnerables. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF, informó que el número de niños y niñas que necesitan asistencia humanitaria se ha más que triplicado en solo un año en América Latina y el Caribe. Al menos 23,4 millones de niños y niñas necesitan asistencia humanitaria en toda la región, en comparación con solo 7 millones del año pasado, según dice el comunicado. UNICEF está buscando urgentemente más de $500 millones para proporcionar asistencia vital a 17,4 millones de personas, incluidos 11,7 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe el próximo año, según señala la nota.
La organización advierte que la mayoría de los avances de las últimas décadas logrados en protección y promoción de los derechos del niño corren riesgo de perderse e incluso revertirse si no se adoptan las medidas adecuadas y urgentes para resolver las emergencias que vive la región. El impacto económico de la crisis sanitaria ha empujado a millones de familias y sus hijos e hijas a la pobreza. Más de 123 millones de niños y niñas todavía están fuera del aula y han perdido más de 4 veces más días escolares que los niños del resto del mundo, según indica el texto. Además, unos 21 millones y 83 millones de personas no tienen acceso a agua potable y saneamiento básico, respectivamente, según comunicó UNICEF. El organismo subrayó que su trabajo va más allá de la asistencia humanitaria para salvar vidas. La organización trata de desarrollar los servicios sociales que responden a las situaciones de emergencia y mantienen la protección y el bienestar de los niños y niñas en los centros de su acción. A nivel mundial, UNICEF hace un llamado por $6.400 millones para ayudar a 300 millones de personas, incluidos más de 190 millones de niños y niñas. Se desprende también del comunicado. Según subrayó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, la situación sin precedentes que el mundo experimenta en la actualidad requiere de una respuesta similar sin precedentes. Cuando una crisis sanitaria devastadora coincide con conflicto, cambio climático, desastre y desplazamiento, las consecuencias para niños pueden ser catastróficas. Hoy estamos ante una emergencia de derecho de los menores, en la que el virus y otras crisis se combinan para privar a los niños de su salud y bienestar, afirmó Ford, citada en la nota. Pero esto no es todo. UNICEF recordó que la crisis interrumpió los servicios de inmunización para los menores en más de 60 países. A la vez, casi 250 millones de niños de todo el mundo siguen afectados por el cierre de los colegios. La inestabilidad económica interrumpe los servicios esenciales y hace más difícil para las familias mantenerse a flote, constató. UNICEF señaló que prevé destinar los fondos recaudados a los programas de ayudas en el 2021 a los refugiados en Siria, así como en Yemen, la República Democrática del Congo y también en Venezuela. Y es el desastroso panorama que nos deja la crisis actual. Mis amigos, ahí pudieron ustedes ver las diferentes declaraciones de los expertos, señores. Miren, mis amigos, si encima de toda esta crisis que hay a nivel mundial, roguémosle a Dios que no se dé un conflicto entre la grande potencia. Se habla, señores, que en los actuales momentos estamos viviendo tiempo de guerra. Se recuerda a la Segunda Guerra Mundial y a la Gran Depresión en los Estados Unidos. Ahí tenemos que pensar y repensar. Pasen un buen día y será hasta la próxima. Bendiciones.